¿Cuándo fue el momento en el que tú te diste cuenta que hablar de inteligencia artificial iba más allá de hablar de tecnología o de una tendencia? Siempre se ha tratado de la gente en materia de educación y en materia de tecnología. Siempre regresas mucho al tema de decir, bueno, al final son herramientas y las herramientas son eso, un medio. El único fin en realidad es la persona. Hay un grupo de gente que ha cambiado la cultura de la organización y que solo piensa ahora en cómo continuar construyendo esa madurez digital. Solamente el 15% de las empresas en México realmente invierten de manera consciente en el desarrollo de nuevas habilidades en sus colaboradores. México, lamentablemente, es un país en donde la penetración de educación, sobre todo a nivel superior, es muy baja. Pero si le quieres ver el lado positivo, pues ¿qué crees? Hay una oportunidad enorme de movilizar a México y de empezar a avanzar. Hoy no existen soluciones de educación que le den a una empresa la confianza de decir, oye, ¿sabes qué? Tú invierte en educación y vas a mejorar tu productividad, vas a mejorar tu crecimiento, vas a mejorar tu cultura organizacional, vas a mejorar las competencias de tu gente, vas a mejorar un chorro de cosas. Las soluciones de educación que habitualmente existen en el mercado son soluciones que pues, la gente cree que un tamaño a todos les queda. Cada empleado es una persona distinta y tiene necesidades de aprendizaje y necesidades de desarrollar competencias muy distintas. ¿Cómo están? Hoy estamos muy contentos de poder conversar esta mañana con un invitado muy especial. Estamos en nuestro segundo podcast, Más allá del talento de VM for Business, y hoy tenemos un invitado bien relevante y me siento súper honrada de tenerlo. Él es ingeniero civil de profesión, CEO de Laureate México desde 2024 y previamente CEO también de la organización. Una amplia trayectoria en empresas como HSBC y Johnson & Johnson. Y bueno, pues hoy está acá con nosotros Alejandro Gallo, bienvenido, muchísimas gracias y de verdad qué honor tenerte en este podcast. Al contrario, Angie, gracias por la invitación, el honor es mío, como siempre. Muchísimas gracias. Pues hoy vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de talento, de tecnología, de oportunidades, un poquito de nearshoring, un poquito de lo que representa el tema de educación continua en este momento en el mercado en México. Y bueno, pues vamos a arrancar, si estás de acuerdo. Encantado. Alex, llevas más o menos 13 años en la industria de la educación. Ya 14. Ya 14, mira, ya cumpliste 14. A mí me encantaría preguntarte, ¿cuándo fue el momento en el que tú te diste cuenta que hablar de inteligencia artificial iba más allá de hablar de tecnología o de una tendencia, que significa en verdad hablar de personas? Bueno, a ver, yo creo que las personas que estamos en educación, siempre atrás de nuestra cabeza y de nuestra conciencia, no ha quedado duda en que al final de cuentas siempre se trata de la persona. Entonces no te puedo decir, oye, ¿sabes que hubo un momento en donde por fin me di cuenta que la inteligencia artificial se trata de la gente? Siempre se ha tratado de la gente en materia de educación y en materia de tecnología. A lo mejor hay momentos en donde es verdad que las herramientas y la tecnología te absorben un poquito más, ¿no? Cuando hay una novedad o cuando una innovación disruptiva nos absorbe a todos y nos estamos metiendo de lleno, empiezas a ver mucho la herramienta, pero siempre regresas mucho al tema de decir, bueno, al final son herramientas y las herramientas son eso, un medio. El único fin en realidad es la persona. Y a lo mejor hay algunos momentos en donde eso se hace todavía un poquito más patente. A ver, te puedo poner un ejemplo en donde en conversaciones recientes que ahorita están en todos lados, ¿no? Pues con algún director general de alguna empresa o con alguna oportunidad de desarrollo en alguna industria, etcétera, la gente te empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Es que necesitamos enseñarle a la gente tal y tal cosa, pero al final de cuentas necesito que puedan, además de tener conocimientos técnicos, ser exitosos en algunos temas de competencias suaves o cosas de ese tipo que ahorita están muy de moda. Y ahí regresas a la persona. Entonces yo creo que esos momentos vuelves al punto en el que la gente te dice, está bien, necesito gente capaz, pero necesito gente. Entonces al final de cuentas, creo que siempre se ha tratado a la persona es el fin y la tecnología siempre será el medio, ¿no? Para perfeccionar ese fin. Súper, y pues ya que estamos hablando de personas, me encantaría preguntarte, recientemente Google reconoció a Laureate México como la empresa, y por segundo año, ¿no? Como la empresa con mayor madurez digital en Hispanoamérica. Me encantaría preguntarte qué significa eso, pues para Alejandro Gallo, pero también para todos los colaboradores, ¿no? Que estamos dentro de esta gran organización. Eso estuvo, la verdad, increíble. Estamos contentísimos, de fiesta. La semana pasada justo tuve oportunidad de recibir, bueno, no yo, acompañé al equipo de marketing y el reconocimiento que tienen que recibir ellos.
pero fuimos a Google a que nos entregaran ese reconocimiento. Es increíble porque, número uno, estamos hablando de una empresa pues, que la fama ahora sí que los precede, que es Google, ¿no? Cuando se trata de tecnología o de madurez digital, etcétera, pues que sean ellos los que te estén diciendo, oye, eres la empresa con mayor madurez digital y aprovechamiento de inteligencia artificial, no de México, de Latinoamérica, y no de educación, sino de todos los sectores, pues te dice muchísimo, ¿no? Entonces, a ver, fue increíble. ¿Qué significa eso para mí? Pues es un reconocimiento increíble. No es mío, me parece que en realidad hay muchísima curiosidad intelectual entre nuestra gente que ha logrado que eso sea posible. Pero al final de cuentas, pues eso no se da porque sí, no se da porque logramos implementar un sistema o no se da porque logramos digitalizar una aplicación. Se da porque hay un grupo de gente que ha cambiado la cultura de la organización y que solo piensa ahora en cómo continuar construyendo esa madurez digital. Entonces, en realidad, más allá de los logros tecnológicos y digitales que hemos tenido, es un cambio de cultura organizacional. ¿Qué significa eso? Eso, trabajar en una nueva cultura con esta orientación, con este mindset, con gente pensando en cómo transformar nuestra organización. Y lo más padre, esto creo que es muy explicativo de lo que me estás preguntando, es, a ver, generalmente para lograr este tipo de distinciones, empresas como Google te dan una serie de criterios y te dicen, oye, si quieres lograr un nivel de madurez digital, tú tienes que seguir estos pasos. Hoy que nosotros ya estamos ahí, no hay pasos, ya no hay pasos para el año que sigue. Wow. Y nosotros tenemos que definir estos pasos y cómo se va a ver la empresa digital del futuro. Entonces, pues es un nuevo reto, ¿no? Eso te reinventa, te exige más, porque ahora resulta ser que no hay manual para volver a lograr un distintivo de ese tipo, pero que nosotros vamos a definir junto con Google y junto con muchas otras empresas cómo se va a ver la empresa madura digitalmente y en inteligencia artificial del futuro, ¿no? Súper, qué padre. Ya que estás hablando justo de reinvención y de estas habilidades que debemos tener, pues todas las personas y los colaboradores en una empresa, me encantaría preguntarte, nosotros hicimos dentro de Women for Business un estudio hace unos meses y este estudio arrojaba que solamente el 15% de las empresas en México realmente invierten de manera consciente en el desarrollo de nuevas habilidades en sus colaboradores. La verdad es un número muy bajo y me encantaría preguntarte cuál es tu opinión al respecto y por qué crees que esto ocurre. A ver, bueno, pues viniendo no me considero propiamente un educador, pero trabajo en la industria de la educación y sí, pues claro que te quedas con ganas de que esos porcentajes sean mayores. ¿Qué es eso, no? México, lamentablemente, es un país en donde, si lo quieres ver técnicamente o hablar técnicamente, es un país en donde la penetración de educación, sobre todo a nivel superior, es muy baja. Eso es malo porque México, en definitiva, mucho menos gente de la que debería de estar estudiando, está estudiando. Pero si le quieres ver el lado positivo, pues ¿qué crees? Hay una oportunidad enorme de movilizar a México y de empezar a avanzar. Y el número que tú me estás dando ahorita es sintomático de eso, ¿no? 15%. Súper bajo. Es muy bajo. Entonces, eso creo que habla mucho y refleja mucho la realidad de México y refleja también muchos otros aspectos. Hoy no existen soluciones de educación que le den a una empresa la confianza de decir, oye, ¿sabes qué? Tú invierte en educación y vas a mejorar tu productividad, vas a mejorar tu crecimiento, vas a mejorar tu cultura organizacional, vas a mejorar las competencias de tu gente, vas a mejorar un chorro de cosas. No hay elementos tangibles o ejemplos que le puedan dar a una empresa un argumento, pues sí, oye, o no había, voy a decir que no había, porque ya los hay, pero que le den a una empresa pues la confianza y la tranquilidad de, oye, ¿qué crees? Si inviertes en educación, esto te va a beneficiar, o si lo quieres ver técnicamente, hay un retorno de la inversión para ti, para tus colaboradores y para tu gente, ¿no? Entonces, mi primera reacción es un número muy bajo y no me gusta, me hace sentir muy incómodo. Primero, no quiero decir me entristece, pero sí me reta y digo, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los educadores y México, para poder darles credibilidad a gente de que tiene que invertir en educación, en formación y que después eduquen y formen a sus colaboradores? Y con eso, los que han probado pues las mieles de eso pueden constatar que efectivamente vas a tener un beneficio en productividad, en ventas, en rendimientos, en lo que tú quieras, ¿no? Que te va a ayudar a ir mejorando. Entonces, pues es un número que nos reta, que nos debe dejar incómodos, porque nos debe empezar a buscar soluciones. ¿Y qué tipo de soluciones tenemos que buscar para que eso suceda? Hay que decirlo también. De repente mucha gente o no cree en la educación, o si lo ves en términos de empresas, no necesariamente creen en la capacitación de su personal,
porque esa capacitación no siempre es productiva, o es monótona, o es difícil, o de repente las soluciones de educación que habitualmente existen en el mercado son soluciones que pues, la gente cree que un tamaño a todos les queda. Y entonces, pues ten esta solución para que la implementes con todos tus empleados. ¿Y qué crees? Probablemente no funciona así. Cada empleado es una persona distinta y tiene necesidades de aprendizaje y necesidades de desarrollar competencias muy distintas. Y es difícil encontrar una solución de ese tipo. Hoy hay mecanismos, tecnología, inteligencia artificial, que te permiten a lo mejor ya encontrar una solución para esa problemática, ¿no? Y cómo haces capacitación que sea productiva, que sea customizada, que sea adecuada para un número enorme de empleados, pero cada uno con su traje a la medida. Y que además sea divertida y que sea amena y que sea agradable, porque educación en línea y temas de ese tipo, pues de repente pueden ser monótonos, es un reto que existe, es la verdad, y tenemos que resolverlo. Ahorita seguramente platicaremos de esos temas, claro, pero tenemos que resolverlo para ver cómo hacemos que entonces haya un mayor nivel de adopción. No, qué padre. Ahora vamos a hablar justo de la experiencia en programas de educación continua, pero yo también creo que cuando las empresas dejan de ver el tema de capacitar a sus colaboradores como un gasto y lo ven como una inversión, me encanta. Y hay un dicho que por ahí no siempre me traen, me dicen, ¿y si los capacito y se van? ¿Pero qué pasa si se quedan y no los capacito? ¿No? Entonces, bueno, hablando también de retos, Alex, a mí me encantaría, tú sabes que México concentra el 70% de temas de relocalización, ¿no? Sí. En Latinoamérica. El nearshoring obviamente llegó para quedarse y eso demanda un talento que tristemente y muy asociado a lo que decías, pues no tenemos y nos incomoda, ¿no? ¿Cuál es el papel que está jugando Laureate en este sentido? ¿Cómo está respondiendo Laureate México a esta presión del mercado? Esa pregunta me encanta porque es un tema que lo tengo en la top of mind definitivamente, ¿no? A ver, efectivamente el nearshoring llegó para quedarse, se dice mucho, ¿no? Desde hace mucho tiempo, o sea, me parece que no es un tema nuevo. Antes era el Mexican Moment, luego es nearshoring, luego será, no sé, lo que siga. La realidad es que México tiene una situación geográfica, hoy política también, etcétera, pues que representa una serie de retos, pero también una serie de oportunidades y tenemos que ver cómo nos aprovechemos. Llámense como se llamen, ¿no? Te digo, el momento de México, nearshoring, relocalización, etcétera. Ahí está la necesidad de México de poder echar a andar su sector productivo, su base productiva y revolucionar el nivel de crecimiento que estamos teniendo. Eso es una realidad que hoy está ahí. Y sí creo que nosotros en Laureate tenemos un rol y te diría una responsabilidad, un deber específico para poder atender ese tema, ¿no? A mí muchas veces cuando la gente me pregunta qué hago, cuando hablo, oye, trabajo en UVM o en Unitec, la gente nos conoce mucho, sobre todo en México, por el nombre de nuestras universidades, eso es un poco más claro, pero cuando les digo, oye, pues yo trabajo en Laureate, oye, ¿y ustedes qué hacen? A mí me gusta mucho decir, yo estoy en el negocio de la movilidad social. Me dedico a trabajar, a dar movilidad social a la gente. Y hay grupos de universidades que hacen lo mismo, hay otros que forman a lo mejor a las élites, que también se necesita. Muy bien, nosotros nos dedicamos específicamente a formar un sector de la población, un nivel socioeconómico que moviliza o que puede movilizar a México. Ese es nuestro enfoque. Las marcas que nosotros tenemos, UVM y Unitec, están intencionalmente creadas y nuestros programas intencionalmente desarrollados para que podamos habilitar a ese sector que mueva la productividad de México. Entonces, en ese sentido, más hoy, yo veo en verdad que Laureate tiene una cabida increíble en la oportunidad para poder materializar ese nearshoring y ese Mexican Moment en este momento. ¿Por qué? Porque justamente existe una cantidad de industria, empresas, etcétera, ávidas de realizar inversión. Existe un gobierno que quiere darle crecimiento y desarrollo a México y existe esa necesidad. Y de pronto ha faltado la chispa que haga, digamos, que prenda el barril de pólvora que tenemos para que empiece ese desarrollo. Esa chispa la puede dar por mucho la educación, pero más en particular, pues un educador que esté específicamente dedicado a este nivel, a este segmento que moviliza a México, que tenga una presencia geográfica grande como la nuestra y que tenga la capacidad, de tener en esa presencia geográfica todo tipo de educación, pero si no también educación en línea con el aparato y con el músculo que nosotros tenemos para poder llevar educación a todos los rincones del país, de manera presencial o de manera remota, de manera virtual.
y que de alguna manera también tenemos una experiencia muy clara en el desarrollo de todos los programas que hoy más se necesitan en México para poder echar a andar esta oportunidad. Entonces me parece que estoy muy entusiasmado en ese momento, por eso Laureate me parece que es pues una solución muy buena para este reto que hoy nos estamos encontrando, ¿no? Me encanta ese concepto de movilidad social, porque justo creo que es lo que necesitamos, no solo en ese momento, como dices, hay varios momentos, pero al final es una oportunidad que tenemos en el mercado. Sí. Alex, y hablando un poquito de eso, ya nos dimos cuenta que, bueno, el título profesional no es suficiente, ¿no? Te lo dicen acá, lo dicen las empresas, porque hay toda una serie de habilidades, ¿no?, que tenemos que estar aprendiendo, desaprendiendo y actualizando. ¿Cuál es tu visual en torno a justamente el tema de educación continua, la importancia que tiene y cómo ayuda a que estas habilidades que de pronto se vuelven obsoletas se puedan ir pues manejando ya cuando eres un colaborador en una empresa? Bueno, pues ese tema, a ver, nos mantiene despiertos, ¿no? A mí me mantiene por mucho despiertos porque, otra vez, participo en muchos foros y tal en donde la gente me hace ese tipo de preguntas y nosotros mismos internamente nos estamos pensando, hoy que todo el mundo habla de inteligencia artificial y todo el mundo habla de tecnologías y de volverte la empresa de madurez digital, etcétera, sí, pero la pregunta de fondo es, oye, y me lo han preguntado y digo, híjole, pues esta pregunta sí, en verdad es profunda, es, oye, pero ¿qué le queremos enseñar a nuestros estudiantes? Y no, ¿qué les queremos enseñar en términos de qué programas nuevos del futuro vamos a sacar? Si son ingenierías, programas de ciberseguridad o programas de prompting, de inteligencia artificial. Sí, a ver, tendremos que inventar los nuevos programas del futuro con base en lo que se vaya a necesitar, pero esa no es la pregunta de fondo. La pregunta es, ¿qué les queremos enseñar? ¿Cuáles son las habilidades que ellos tienen que aprender para poder competir no solamente en el mercado laboral, sino competir contra las máquinas, competir contra la inteligencia artificial? ¿Cómo van a sobrevivir en el mundo de 2030 y cuáles son los skills que requieren? No qué carrera, sino cuáles son esos skills que requieren. Tenemos que pensar qué les queremos enseñar. Y eso nos lleva, sí, a muchas conversaciones que tienen que ver con términos que hoy también están en boca de todos, ¿no? Soft skills, durable skills, habilidades blandas, habilidades duraderas, etcétera, para ver qué tipo de herramientas les queremos dar. Y podemos hablar de varias, ¿no? ¿Y qué es lo que te está diciendo el mercado? ¿Qué necesitan esos estudiantes? Pues te voy a decir al final también qué concluyo. Y lo que yo veo en el mercado es que nos dicen eso, oye, mándame gente, sí que tenga un título porque necesito los conocimientos técnicos, pero no solo me mandes un ingeniero, mándame un ingeniero que sepa trabajar en equipo. Y no se trata de que nada más me digan, oye, sí, pero te lo prometo que es bueno para trabajar en equipo. No, certifícame, demuéstrame que esta persona sabe trabajar en equipo, que conoce técnicas de colaboración o que sabe trabajar con equipos súper híbridos, porque hoy la configuración de nuestros equipos de trabajo ha cambiado. O mándame una persona que tenga juicio crítico, no solamente que me sepa utilizar herramientas de inteligencia artificial, sino que una vez que obtiene la información que arroja las herramientas de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, esta persona tiene el juicio crítico para entender qué está bien, qué está mal, por dónde se debería seguir, dónde debería escarbar, dónde la inteligencia artificial probablemente se esté equivocando y debería entrar la inteligencia humana para poder hacer un discernimiento. O un juicio ético también de las cosas, porque también hoy también hay mucho debate en que si la inteligencia artificial puede ya o no emitir juicios éticos, pero los emite con base en una serie de bases de datos, alimentación de información, etcétera, pues que puede tener ciertos sesgos y no necesariamente eso está alineado a una verdad absoluta o a algún valor universal. Y ese juicio ético, por lo tanto, es algo que también nuestros estudiantes deberían de poder tener. En fin, pueden haber muchas otras competencias, ¿no?, suaves, que nosotros tenemos que pensar y entender qué es lo que le queremos enseñar a nuestros estudiantes. Pero en el fondo, eso, al final, te digo, mi conclusión se traduce mucho en lo que preguntabas al principio, muy acertadamente, empezaste por el final, pero el punto es la persona. Claro. Necesitamos formar personas. Necesitamos crear personas que tengan esas competencias y personas que sean íntegras, que sean humanas y que verdaderamente desarrollen esos skills en donde sí las personas pueden competir entre ellas, pero donde la máquina y la inteligencia artificial no le puede competir a la persona. Esa es nuestra ventaja única y eso es lo que nos tenemos que preguntar nosotros. ¿Cómo lo hacemos
para formar ese tipo de personas, ¿no? Más allá de los conocimientos técnicos. Me encanta. Y ahora voy a hacer un poquito la conexión, hablar un poco de liderazgo. Estamos hablando con un líder de industria, un líder de Laureate México, y justo en esta formación de un individuo mucho más integral con todas estas habilidades, ¿tú crees que el perfil de liderazgo que hoy buscan las empresas, al menos en México, es el que teníamos hace 5 años o es el que va a permanecer en los próximos años? ¿Cuál es tu visual en torno al líder que requieren hoy las empresas en México? Mira, a ver, te comparto mi visión, que puede estar muy lejos de la visión de muchas otras personas. Yo creo que en parte sí cambian los perfiles de liderazgo que se requieren, pero en parte no. Hay algunas cosas fundamentales que no cambian, al contrario, se validan. Algunas cosas sí cambian. Sí identifico que hoy se requieren liderazgos en donde probablemente haya otro tipo de apertura y de disposición a mostrarse vulnerables. Okay. Estos cambios tan rápidos, inteligencia artificial desarrollándose a un ritmo que no podemos controlar, que la normatividad no la alcanza, que los procesos y la innovación no la alcanza, etcétera, pues creo que requieren, pues, número uno, un poquito esa humildad de decir, a el que crea que sabe y que ya va muy avanzado en términos de inteligencia artificial, quiere decir que no sabe nada. Entonces creo que, número uno, pues, sí se necesitan algunos perfiles donde digas, oye, ¿sabes qué? Necesito una cierta dosis de humildad para saber que no sabemos nada y que tenemos muchísimo por aprender. Pero número dos, también una apertura enorme a escuchar y a romper algunos paradigmas con los que de repente hemos vivido, ¿no? Y que han sido exitosos en el pasado. Hoy, por ejemplo, yo veo mucho lo que pasa en nuestra organización alrededor de, déjame hablar, no necesariamente en el estudiante, pero a nivel de la organización, lo que pasa en inteligencia artificial. Por una parte veo equipos corporativos que quieren crear modelos de gobierno muy sofisticados para decir, hacia allá tenemos que irnos por la inteligencia artificial. Pero por otro lado veo equipos que emergen así desde el fondo hacia arriba con nuevas ideas, nuevas prácticas de inteligencia artificial y que se empiezan a propagar como virus en positivo, ¿no? Porque se empiezan a propagar bajo una óptica de gobierno. Caray, pues sabes que eso mátalo porque eso va en contra de la estandarización, de la homologación, del escalamiento y la eficiencia. Pero la verdad es que ahí hay muchísimo capital intelectual que podemos aprovechar y canalizar correctamente. Eso requiere la apertura a nuevos modelos de gobierno, está abierto a la innovación, a ideas, a nuevas propuestas y por lo tanto también a la creación de culturas más colaborativas. Me encanta. Eso es algo que tenemos que mover. Y sin embargo, perdóname, no me quiero tardar mucho en esta respuesta, pero por otra parte, hay algunos aspectos que son fundamentales y que no deberían de cambiar. Y que, te puedo decir, hay CEOs del pasado, por así decirlo, ¿no? De 1960, en donde decían, ¿sabes qué? El eje rector de nuestras empresas no debe de ser la industria o las tendencias de tecnología, etcétera, pero un cierto grupo de valores. Y eso sí que nos rige y eso te ayuda a regresar, perdón otra vez, pero al centro de la ecuación, que es la persona, ¿no? Y la orientación a la persona, que no es nueva, ese me parece que sí es un fundamental que no cambia. Y que esa constante rigiendo nuestras decisiones nos va a ayudar a orientar correctamente, pues, el camino que queremos seguir, ¿no? Sabes que siempre regresas, ¿no? Siempre regresas a la persona, a la base, pero siempre con esa apertura de reinvención, de estar muy abiertos al cambio, que es al final la única constante. Fíjate, Alex, que aquí traíamos un dato, ¿no? IDES encontró que el 65% de las organizaciones mexicanas ya están invirtiendo en capacitación sobre inteligencia artificial, como bien lo comentabas. Pero en verdad, nosotros creemos que invertir no es lo mismo que transformar. Entonces, aquí me encantaría preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre los que hoy en donde tú crees que hoy lo están haciendo bien las empresas y no lo están haciendo bien? Porque 65% es un número alto, pero el impacto es todavía bajo. Entonces, sí. ¿Cuál es tu visual ahí y sobre todo con tu experiencia como CEO de Laureate México? Mira, yo creo que lo primero es, hay que decir, celebro las ganas de aprender. Dices, wow, pues al menos hay esa curiosidad intelectual y la gente lo está intentando. Ahora, creo que un error en el que sí podemos caer es, pues que a la hora de querer hacerlo, decir, bueno, lo vamos a hacer cumpliendo un checklist. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer A, B y C y tenemos que dar estos 3 cursos, ese grupo de personas tienen que tomar estos cursos y con eso ya
ya cumplimos. Esto no se trata de cumplir. O sea, tú puedes decir, voy a mandar a 50 personas a su curso y ya con eso ya cumplí y yo espero que mañana yo vea resultados. Eso no va a suceder necesariamente así. Primero, en verdad, si vas a invertirle a temas de inteligencia artificial o de desarrollo de capacitación a las personas, etcétera, pues tiene que haber una razón de fondo. O sea, eso no puede ser otra vez, no puede ser el fin. Tiene que ser el medio para llegar a un fin. ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es tu misión como empresa? ¿Cuál es tu misión como cultura organizacional? ¿Cuál es tu misión como negocio? O sea, ¿a dónde quieres llegar? Y en función de eso, pues sí, puedes hacer programas de desarrollo, de madurez digital, de lo que tú quieras, entrenamientos y capacitaciones orientados hacia ese fin. Pero número 2, no basta con entregar el curso y ya. Esto significa que en verdad debe de haber una alineación organizacional hacia el logro de ese objetivo y hacia la utilización de esta herramienta, si la quieres ver así en términos de tu capacitación. Si tú piensas que capacitando vas a poder lograr hacer eso, perfecto, pero entonces mídelo, tienes que medir qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás capacitando, cuál es el aprovechamiento que tu gente está teniendo, cómo están avanzando, efectivamente están llenando las lagunas o los gaps que tú esperabas que llenaran para llegar a su objetivo. Y si alguien lo está midiendo, lo puedes controlar. Y si alguien lo está midiendo, puedes identificar si no se están llenando esos gaps y por lo tanto actuar en consecuencia. Entonces no se trata solamente de cumplir un checklist, pues se trata de gestionar, de implementar una dirección basada en procesos, si lo quieres ver así, para asegurar que efectivamente no estás cumpliendo con un checklist de capacitación, sino que estás cumpliendo con un checklist de llenar los vacíos, los vacíos de educación que no tenías, para poder lograr el objetivo que estás queriendo hacer, ¿no? Y si me preguntas, o sea, si alguien me preguntara, ¿no? En ese sentido, y tú quieres empezar a implementar algo de esto en tu empresa, ¿qué harías? Primero correría, ¿no? Sí, con mi director de recursos humanos, pero también con el management, ¿no? Y diría, a ver, señores, vamos a hacer esto y es su responsabilidad medir el desarrollo de las personas. En la medida en que ellas se desarrollan, si las estamos desarrollando en torno a los objetivos de negocio que estamos planteando, entonces vamos a eventualmente ver el resultado, los objetivos de negocio o el retorno de nuestra inversión. Entonces correría con ellos y les diría, lo tenemos que hacer, pero lo tienen que medir y tienen que gestionar alrededor de esto. Lo tenemos que hacer propio. Fíjate que ahí lo voy a conectar. Nosotros en VM for Business hemos aprendido muchísimo que los programas de capacitación que son muy estándar no ayudan justo a esto que tú estás comentando. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es ese no negociable que tú tendrías con un socio de capacitación como líder de Laureate México, que diría, si no tiene esto, ¿no? No lo contrataría para hacer un programa que realmente genere un impacto? Ahí te va. Y fíjate que sí, lo tengo claro. Y este concepto no lo hemos platicado mucho, pero lo tengo bien conceptualizado y es, para mí ese no negociable sería, necesito que me ayudes a resolver mi problema de customización masiva. Okay. En un volumen de escala, si quiero capacitar a 5 personas, no tengo ese problema. Si quiero capacitar a 2,000, si quiero 200, si quiero capacitar a 2,000, si quiero capacitar a 30,000, ¿cómo le hago para darle a cada una de esas 30,000 personas específicamente lo que esa persona necesita y no quererles darle un traje para todos, que voy a asumir que les va a quedar a todos? Un traje a la medida para cada quien. Hoy, creo que ahora sí tenemos ya las herramientas para poder llegar a ese nivel de detalle. Lo vi en otras industrias y bueno, ya verán ustedes si quieren dejar esto en este podcast o no, pero me recuerda mucho el ejemplo de un producto que había para los dientes. Un plástico que te ponían en los dientes para que la gente pudiera pues, pasar por un proceso de ortodoncia más amigable. Es un plástico Invisalign específicamente. A ver ustedes si lo cortan aquí o no. Y el éxito de eso fue justamente decir, oye, es que no vamos a mandar a hacer un molde para todas las personas. Para cada persona vamos a hacer un molde. Pero ¿cómo vas a hacer un molde para cada persona? Justo es contraintuitivo. Un molde es para producir en serie, en escala. Y un molde para cada persona, ¿cómo? Ellos lograron resolver en ortodoncia el dilema de la customización masiva mediante un proceso que podía establecer un molde para una sola persona y después replicar ese proceso para 80,000. Bueno, pues en capacitación es exactamente lo mismo. No exactamente lo mismo, pero parecido. Necesitamos romper el proceso de customización masiva y descifrarlo. ¿Cómo le podemos hacer para capacitar a 20,000 personas? Pero 20,000 personas con un mismo nivel y un mismo estándar de calidad. Pero eso sí, a cada quien lo que necesita. Lo que necesita en capacidades técnicas,
o lo que necesita en soft skills o en durable skills, lo que cada quien necesite. Y hoy creo que la inteligencia artificial abre un nuevo horizonte enorme de alternativas y herramientas que nos van a permitir hacer eso. Ya lo permite y es algo que ya se está haciendo, ya existe en el mercado. Qué buena comparación hiciste, y yo creo que en VM for Business hemos ido adquiriendo ese skill y hoy acompañamos a muchas empresas justamente en esa personalización o hiperpersonalización, que es lo que hacemos con nuestro portafolio. Ya vamos a ir cerrando, tengo un par de preguntas más, y una sería una acción, o sea, hablando de talento, hablando de inteligencia artificial, hablando de capacitación. Un director de recursos humanos o un CEO que, como tú hoy nos están escuchando, ¿qué es lo primero que debería hacer esta semana? No este año, esta semana, realmente para no quedarse atrás en el momento que estamos viviendo en todo el entorno de capacitación de talento y de tecnología? Sí, yo te diría, creo que medio lo platicamos ahorita, pero lo primero que te diría es, ¿estás haciendo algo o no? Si no estás haciendo algo para prepararte y para preparar a tu gente, preocúpate. Preocúpate, porque entonces no vas a ser la persona que vas a estar ahí haciéndolo. Alguien tiene que hacerlo, y yo te diría, pues entonces preocúpate, porque entonces no vas a ser tú quien lo haga y te van a venir a reemplazar. Yo me preocuparía y diría, tenemos que empezar a hacer algo mañana. Mañana tenemos que empezar a capacitar a nuestra gente en estas cosas que te estoy diciendo. Sí, si tienes una necesidad técnica, lo tienes que hacer, pero necesitamos capacitar a nuestra gente en estos soft skills que te estoy diciendo. Pero tu pregunta es puntual y por lo tanto te va a dar una respuesta puntual. Lo que más me ocuparía en este momento es desarrollar en la gente la competencia de saber aprender, y saber aprender rápido. Hoy lo que necesita la gente es aprender, pero saber aprender rápido. Porque hoy tengo que aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa, pero mañana otras que me permitan hacer cruces de bases de datos, pero mañana otras que me permitan generar material multimedia, pero mañana otras. Necesito aprender. Y no solo me basta mi capacidad de aprender, pero tengo que aprender muy rápido. Ese es un nuevo skill, y en donde voy, no me lo dicen así verbalmente, pero la gente no lo verbalizan, pero el concepto todo el mundo lo tiene claro. Necesitamos aprender y aprender rápido. Entonces, para mí eso sería lo primero, y creo que para eso también tenemos que crear culturas organizacionales que despierten la curiosidad intelectual. La gente necesita explorar o tener ese apetito de explorar cosas, de entender, de tú llegar a tu casa y decir, órale, escuché esta nueva cosa de cloud, escuché esta nueva cosa de lo que tú quieras, ¿no? Métete y busca y aprende y utiliza y echa a perder y vuelve a hacer todas las cosas, pero hazlo rápido. Alex, fíjate que yo lo traduzco siempre y digo sin prisa pero sin pausa. Me encanta, de verdad estoy súper agradecida de que nos hayas acompañado en este podcast. Me parece que podríamos seguir hablando mucho tiempo, pero bueno, creo que hay mucho de qué hablar. Espero que en un futuro nos vuelvas a acompañar. Y yo creo que al final el talento no es un tema de presupuesto, de tecnología, es un tema realmente de decisión. Así es que esto es VM for Business, soy Angélica Cerón, y Alex, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, que estén muy bien.